José Carlos Díez, economista, bienvenido. Buenos días. Bueno, vimos el Banco Central Europeo la semana pasada, llega la FED la siguiente, hombre, a nosotros nos afecta el Banco Central Europeo, pero tenemos afección de lo que vayan a hacer también en Estados Unidos. ¿Cómo ves a la economía para el movimiento de bajada de tipos? Bueno, para entender al BCE hay que elevarse incluso por encima de la eurozona y ver la foto global. La foto global es de debilidad, o sea, estamos viendo un comercio mundial débil, ¿no? Los datos de China han flojeado, sobre todo los datos de inflación. Estamos otra vez en riesgo de deflación en China, con inflaciones próximas a cero. Y hay un cambio lógico en los bancos centrales, ¿no? Han contenido la inflación, no del todo, porque es verdad que las inflaciones de servicios y de salarios, tanto en Estados Unidos como en Europa, están todavía por encima del 2% objetivo. O sea que no vamos a volver a tipos cero, pero bueno, toca bajar de tipos y en el caso del BCE yo creo que lo está haciendo bien. Yo sabes que soy muy crítico aquí, pero creo que se están anticipando bien. El mercado ya marca, el Euribor ya está por debajo del 3 y el Euribor a un año, dentro de un año, que se puede cerrar hoy en el mercado de derivados, está cerca del 2%. O sea que el mercado está dando un nivel de llegada del tipo oficial del BCE del 3,5 que está ahora al 2%. En ese escenario, ¿cómo va a afectar a las empresas? Porque hay muchas inversiones que también estaban paradas alrededor de ese tipo de interés que estaba frenando a que muchas empresas dieran el paso, por ejemplo, en entornos como el de las renovables, al que se le suma también el precio de la electricidad. Aquí hay dos, ¿no? En el caso empresarial, uno, la mayor parte de la financiación de empresas, sobre todo de pymes, es en circulante y en pólizas de crédito a un año. Las renovaciones son rápidas y lo que hay que pedir al banco es que incorpore ya la bajada de tipos en el tipo que le financian, ¿no? Si van a Euribor más, pues eso es fácil porque se incorpora inmediatamente. Si van a tipo fijo, pues hay que negociarlo y presionarlo. La banca, ¿no? Que se la ha criticado mucho, está en una posición muy cómoda porque tiene una base de depósitos muy fuerte y no subió excesivamente los depósitos, yo creo que con buen criterio, y ahora puede bajar tipos y seguir manteniendo los márgenes, ¿no? Menos margen seguramente, o sea, en bolsa las acciones de los bancos ya no van a ir tan bien, ¿no? Como han ido en los 2 últimos años, pero yo creo que estamos en un entorno muy fácil para que las empresas negocien con su entidad y consigan bajar tipos. En lo otro, yo creo que el mercado de capitales y de project finance y de financiación más estructurada le va a costar un poco más, ¿no? En el caso de las renovables hay una caída de inversión a nivel mundial. Hemos visto que hasta Largo ya dice que no va a invertir en ESG. Ha habido un exceso de inversión en ese segmento y las rentabilidades que se han obtenido no han sido las esperadas, ¿no? Por lo tanto, hay una caída de inversión directa, no tanto de financiación, y claro, cuando no entra el capital y el equity, pues a la financiación le afecta, ¿no? Si consigues estructurar bien el capital y el equity y vas al mercado de financiación de deuda, los mercados son más rápidos sin incorporar la bajada, ¿no? Se cotiza todos los días, entonces yo creo que los tipos ya están incorporados. En el caso español, ¿no? Yo creo que hay que reactivar el MARF, es un mercado muy poco conocido, del que se habla muy poco, donde hay empresas muy interesantes y ofrecen rentabilidades para los inversores de bonos muy atractivas. O sea, estamos hablando de empresas de alto nivel que van a pagar la deuda, que están pagando todavía el 6, el 7, el 8%, ¿no? Pues hay que ir a buscar a esos mercados y activar que las empresas se financien más baratos ahí. Llevamos una semana de digestión del plan Draghi. Llevamos una semana en que Draghi vino y nos planteó, no estamos haciendo las cosas bien. Me llama la atención que no planteara, yo soy una parte también de los que no planteamos las cosas bien, es decir, poca autocrítica, pero en esa digestión empezamos a ver que va a ser complicado meterle al mercado 800.000 millones y uno, que sea eficiente esos 800.000 millones, dos, que no le metamos inflación otra vez al sistema. Sí. Entonces, y sobre todo, ¿cómo se va a conseguir hacer eficiente la economía europea si el problema está en la raíz? Tienes un problema demográfico, tienes un problema en el tipo de, ¿no? Sobre todo España, de tipo de industrias que está vinculado a servicios. Entonces, ¿qué quieres hacer? Sí. A ver, por ser pragmático, ¿no? Bueno, primero Draghi ya es un político, ha aprendido de la política, ha sido presidente de Italia. Bueno, ser presidente del BCE es un cargo político y, como decía Barack Obama, la autocrítica en política es doble crítica. Primero te criticas tú y luego te critican todos los demás, ¿no? Por lo tanto, eso ya lo ha aprendido y no se va a criticar, ¿no? Segundo, yo creo que el informe está bien, toca los puntos. Lo de los 800.000 millones, que ha sido el titular, sinceramente creo que no va a salir. Los alemanes ya han dicho que no, la CDU ha dicho que no y el gobierno alemán no está en condiciones de ir al Consejo Europeo y explicarle a los alemanes que va a poner más dinero para un plan europeo, vamos, con la situación de Alemania. Yo creo que la continuidad del Next Generation la veo muy complicada, ¿eh? No digo
Y donde yo creo que sí él, y lo está haciendo con mucha honestidad, aunque no reconozca que él podía haber cambiado más cosas, es que hay un problema de sobreregulación en Europa que limita la capacidad de innovación de las empresas. Por ejemplo, en inteligencia artificial. Nosotros hemos prohibido el uso de datos. Y los americanos y los chinos permiten a las empresas usar datos. Entonces, nosotros tenemos una desventaja competitiva que no necesita subvención y dinero público. Es una desventaja para competir en un mercado. Un mercado determinante que va a determinar la productividad y los salarios de los europeos en los próximos 20 o 30 años. Y estamos fuera de la situación competitiva. Entonces, lo que ha dicho Draghi, que es lo que digo yo aquí en negocios, es que esa regulación está matando startup tecnológica y está limitando la capacidad de Europa de aumentar el PIB y el empleo y los salarios. Entonces, si solo consigue bajar el nivel de regulación y de regular cosas absurdas que no se deberían haber regulado ya nunca, gana mucho. Hombre, vamos, o sea, si eso lo calculas en términos de PIB potencial y de empleo y de salarios, yo creo que eso es lo que de verdad tiene interés en el informe. ¿Eso va a conseguir cambiar cosas en Bruselas? Pues ojalá. Yo también estoy escéptico porque Bruselas es un sitio muy complicado, porque los funcionarios viven de hacer regulaciones, entonces claro, y viven muy bien. Claro, es que tienen salarios muy altos, entonces un funcionario siempre quiere sobreregulación porque a él le protege de prevaricación. Entonces claro, los incentivos yo los entiendo. El tema es si tú estás pensando en tu interés personal como funcionario o estás pensando en el interés general del empleo y de los salarios de los que te pagamos el sueldo de funcionario, ¿no? Eso es lo que pasa en Estados Unidos y eso es lo que no pasa en Europa. Entonces, ¿va a conseguir Draghi? Hombre, solo que se hable de esto y que lo hable a este nivel y que saca en todos los medios, yo creo que es positivo, ¿no? Yo lo voy a seguir contando aquí, pero yo soy José Carlos Díez, un humilde economista español. Si sale en el Financial Times, pues tiene más impacto. Vamos a ver si hay vida inteligente en Bruselas y cambia algo. ¿Puede tener relación lo que acabamos de conocer hace unos minutos, que es que Thierry Breton, comisionado de la regulación, ¿no? Yo le diría, ¿no? Como cargo, no sé qué tiene, pero le diría, se va. Es decir, sí, ha dicho Reuters que por una discusión con von der Leyen le ha dicho a Francia que le dará un cargo mejor a Francia, pero que Thierry Breton, y entonces Thierry Breton ya publica en Twitter que hasta luego. ¿Puede tener relación con ese movimiento alrededor de otro comisionado de competencia? Que, claro, es que este es el que salió diciéndonos tenemos que estar orgullosos, somos la primera región en todo el mundo que regula la inteligencia artificial, mientras el resto de regiones se cachondeaban de nosotros. Seguid regulando, seguid regulando. A ver, seguramente no será esa la causa, pero si es por eso, ojalá, ¿no? Al final hemos convertido a Bruselas como en un cementerio de elefantes o de dinosaurios, ¿no? Entonces allí van políticos fracasados. Bueno, bien pagados. Bueno, ya, pero que no tienen vida política en su país y que van allí a buscar un retiro muy bien pagado, ¿no? Y eso también condiciona que no haya innovación. O sea, si tú vas a jubilarte, ¿no? Jubilarte viene de júbilo. Si vas al júbilo a Bruselas, pues ¿qué entender tienes de cambiar las cosas? No te metes en ningún lío, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos comisarios con ganas de cambiar esto y que lean el informe de Draghi y que se comprometan a hacerlo. Y luego que vayan al Consejo con habilidad política para que un Consejo tan complicado de 27 países tome las decisiones de avanzar. Ahora, lo que ha hecho Draghi es muy sencillo, ¿eh? Es decir, si no hay acción, o sea, si no cambiamos las cosas, ¿no? Lo que tenemos es un futuro muy negro en Europa, ¿vale? Pero digámoselo a los ciudadanos, o sea, el cambio no nos gusta, ¿no? O sea, somos seres que dice que nos adaptamos al cambio solo cuando no nos queda más remedio, ¿vale? Pues ya no te queda más remedio. Si no cambias, ¿no? Lo que te viene es peor. Bueno, pues vamos a probar el cambio, ¿no? Ahora, hay que hacer un cambio razonable, sin experimentos, sin hacer locuras. Yo creo que lo que hay que hacer es, como ha hecho Draghi, identificar bien el diagnóstico, dónde están los problemas y aplicar medidas quirúrgicas en ese problema. No hay que cambiar todo en Europa, hay que cambiar 5 o 10 cosas. Solo una cosa más, ¿Alemania te preocupa? Mucho. BMW ahora con la llamada, Volkswagen hace un par de semanas. ¿Te preocupa que eso pueda explotar? Sí. Y explotar significa que una industria que digamos, cuidado que Alemania está a cabo. Me preocupa mucho porque nos afecta mucho a España, bueno, a toda Europa, ¿no? Pero a los españoles especialmente. A ver, Alemania es un país complejo que salió de una Segunda Guerra Mundial donde cambia todas sus instituciones,
adaptadas a que no haya liderazgo, porque el líder es el Führer. Entonces, nadie en Alemania quiere ser un Führer, ¿no? Entonces, se ha distribuido el poder desde los gobiernos, las regiones, las empresas, los sindicatos. Entonces, la toma de decisiones en Alemania es muy lenta, es un país muy poco ejecutivo, en general, que se entiende por su historia, ¿no? Pero que es poco ejecutivo. Ellos han sido un país muy exitoso industrialmente, con un modelo muy exitoso que nosotros hemos intentado parecernos y copiar a nivel mundial, sobre todo en industrias medianas exportadoras, ¿no? Lo que era la Mittelstand alemana es un ejemplo mundial. Y esas empresas han perdido ventaja competitiva porque no han sabido adaptarse a la inteligencia artificial y a la revolución digital. Y están sufriendo. Entonces, es un país con una tasa de paro baja, con un nivel de renta alto, con una deuda pública baja. O sea, ojalá nosotros tuviéramos los fundamentales macros de Alemania, pero las perspectivas de Alemania, como tú dices, en términos demográficos y de crecimiento de empleo en los próximos 5 o 10 años son muy negativas. Yo no veo capacidad de liderazgo ni ahora mismo en el gobierno actual ni en la derecha. La derecha todavía no ha sustituido a Angela Merkel, no hay un líder. No hay un líder. No ha nombrado el que va a ir a las elecciones. Claro. Entonces, como decía Gramsci, que es un politólogo que a mí me gusta poco porque lo usaba Podemos y tal, pero bueno, tiene sus cosas, ¿no? Cuando lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de llegar, aparecen los fantasmas. Entonces, allí hay un partido que aparte de que sea de extrema derecha y todos las connotaciones políticas que tiene Alternativa para Alemania, Alternativa no quiere el euro. O sea, desde el punto de vista económico, Alternativa es un país que quiere sacar a Alemania del euro. Entonces, claro, estamos hablando de, o sea, lo de la crisis del 2008 fue una broma. Una broma, ¿no? La crisis de Grecia fue una broma. O sea, si el país líder, que es el ancla monetaria del sistema, se sale del euro, no hay euro. O sea, ¿no? Iríamos a una cosa, bueno, con Francia. Dios sabe, ¿no? Fíjate lo que sería eso. Entonces, me preocupa. Yo, sinceramente, le deseo que a Alemania le vaya bien. Lo que veo es muy complicado que les vaya bien porque tienen que cambiar igual muchas cosas y les cuesta cambiar. Son gente muy cartesiana, muy ordenada, distribuyen las decisiones. Entonces, hay un momento, o sea, el ser humano las decisiones las toma de manera animal. O sea, tú tienes una capacidad racional de analizar escenarios distintos y aplicar riesgos y probabilidades, que eso no lo tiene ninguna otra especie, está muy bien, pero cuando toma la decisión eres igual que un reptil, o sea, o sí o no, o sea, es que no puedes estar todo el día analizando escenarios. Entonces, hay que hacer esto y se hace. ¿Te has equivocado? Bueno, luego lo corriges, pero haces. Ellos son muy poco reptiles, ¿no? O sea, muy poco animales, son muy cartesianos, muy de iterativos. Es un país, y eso está condicionando todo lo que está pasando en Europa, ¿no? Evidentemente, y lo de Francia también, pero lo de Alemania me preocupa especialmente porque nosotros dependemos de la regulación europea. Si hay una regulación que nos prohíbe usar la inteligencia artificial, nuestras empresas no las pueden usar. Entonces, estamos en desventaja competitiva. Entonces, ¿va a haber vida inteligente con una alemana al frente de la comisión y un líder alemán en horas bajas con un gobierno muy bajo para cambiar eso? Pues ojalá Draghi lo consiga. Yo tengo muy poca confianza, Binder, muy poca. Solo un tema más. Me llama mucho la atención el fin de semana, en la lectura de la prensa el fin de semana, un punto que señalaba como teníamos un problema demográfico, eso ya lo sabemos todos, pero decía, oiga, es que hay un problema demográfico en el que o se resuelve con inmigración o tenemos que olvidarnos de inflaciones bajas y de crecimiento. Es decir, iríamos a un momento en el que tendríamos una estanflación clara. Y decía, oiga, se podría haber hecho de otra manera, pero no lo hicimos. Hay un problema demográfico, falta un plan de natalidad en toda Europa, lo hemos dejado a da igual, y ahora nos viene el problema de decir, oiga, el lobo vino. Tenemos un problema o nos vienen de fuera. Y entonces, solo un detalle más. Decía, pero el problema es que la inmigración que estamos trayendo no nos sirve para sustituir a esa natalidad cualificada en nuestras universidades que podría haber tirado del país, sino que vamos a un salario muy bajo y a puestos de trabajo cubiertos que están en la parte de la base, no ingenieros. Entonces decía, tenemos un problemón descomunal. Bueno, primero, normalmente los declives demográficos van asociados a deflación. Ha pasado en Japón y está pasando en China ahora y en Europa en cierta medida, ¿no? Para que haya inflación sobre este escenario tienen que pasar cosas, o sea, se tienen que hundir las divisas, tienen que haber fugas de capital, o sea, tienen que pasar cosas, ¿no? O crisis energética. Segundo, el tema de la inmigración, siendo cierto que tienes un problema de población y tienes que aumentarla,
y necesitas inmigración, yo creo que hay que matizarlo, ¿no? Por ejemplo, el caso español. España tiene una ley de antiinmigración muy dura, igual que la americana, ¿no? Pero luego es muy burocrática. Entonces, si tú te quieres traer a un ingeniero que ha salido de Stanford, que hace una cosa específica en inteligencia artificial y una empresa le quiere traer, no tarda menos de año y medio. Coste brutal, una incertidumbre tremenda, el trabajador no quiere venir, como es lógico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos llenado Madrid, ¿no? Y Segovia ahora también, de gente de América Latina brillantísima que viene a estudiar a las universidades privadas madrileñas, ¿no? Principalmente el Instituto de Empresa. Esa gente, cuando acaba los estudios, podría quedarse aquí a emprender, a desarrollarse, que es lo que pasa en Estados Unidos. Nosotros no les permitimos acceder al permiso de trabajo. Tienen que pasar todo el proceso como uno más, un año y medio. No tiene ningún sentido. O sea, los has formado aquí, se han adaptado a tu cultura, ¿no? O sea, la gran ventaja que tiene Estados Unidos, nosotros la desperdiciamos por una ley burocrática. Entonces, eso es lo que hablábamos de Draghi. Eso es una de las limitaciones que tiene Europa para no ser competitiva. ¿Se va a cambiar? Pues eso se puede cambiar en el Parlamento español, no hay que ir a Bruselas, ¿no? Dos, con digitalización, si es que la burocracia se resuelve con digitalización. El tema de la inmigración irregular, ¿no? Es muy complejo en todos los países, no controlan los flujos, ¿no? Ahora hay una guerra en el Sahel y están entrando todos. Cruzar del Sahel hacia Tánger o hacia Libia es muy arriesgado y se están veniendo todos por Canarias. Eso no lo controlas tú, ¿no? O sea, ¿cómo controlas esos flujos y cómo los regulas? Porque te generan un problema al llegar, ¿no? Primero, de adaptación, lo estamos viendo, y segundo, te entran a competir en segmentos donde hay exceso de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, el 70% del paro estructural en España está en empleos de baja cualificación. Si tú traes inmigración de baja cualificación, lo que estás es generando un problema de distorsión competitiva en ese segmento, bajando los salarios artificialmente, ¿no? Porque te entra la población, y generando un problema de desigualdad y cabreando a los que están aquí. Estos se van a votar a partidos alternativos y ya tenemos una crisis política, ¿no? Entonces, siendo beneficiosos los efectos de la inmigración en media, hay que acelerar todos los procesos de alta cualificación, que es lo que falta. Tenemos problemas para cubrir determinados puestos de trabajo, o medios, ¿no? De formación profesional. No hace falta altos ingenieros, ¿no? Un tornero para trabajar en una fábrica, no hay, ¿no? O sea que esos perfiles, eso se tiene que agilizar y arreglar, y tenemos que gestionar de la mejor manera posible, que debería ser con un plan europeo, ¿no? Todos los flujos, sobre todo africanos, que nos están entrando, ¿no? Que son los que generan más distorsión, porque la mayor parte de la inmigración irregular en España entra de América Latina por el aeropuerto de Barajas, y entra con un permiso de turista de 3 meses, con un visado, y se quedan, ¿no? O sea que no los vemos, ¿no? Pero es verdad que todo lo que está generando de distorsión social y de crisis política la inmigración irregular, pues es un problema que hay que gestionar, ¿no? Entonces, bueno, yo no diría, es que como no tenemos población, tenemos que traer inmigración. Bueno, ¿qué tipo de inmigración y cómo? Sobre todo, la pregunta es cómo va a afectar a la productividad y al salario. O sea, olvídate del empleo, porque si la demografía baja la tasa de paro, eso no es malo. Te resuelve un problema, ¿no? Ahora, si la demografía baja la tasa de paro y no tienes gente para trabajar, y eso te baja la productividad, los ingresos públicos y la calidad de las pensiones y la sanidad, tienes un problema, ¿no? Pues focalicémoslo ahí. Lo que no puede ser, ¿no? Es que dediquemos, que tiene que ser, porque es un tema humanitario, todo el tiempo a la crisis en Canarias, ¿no? Y no dediquemos ni un minuto a que venga la gente con talento del Instituto de Empresa y se pueda quedar a desarrollar aquí su empresa o a trabajar aquí. Eso es lo que no tiene. Pero eso, yo no me quiero poner muy... Luego se enfadan conmigo, pero eso, si me dejan a mí el BOE Business, lo resuelvo en 24 horas, ¿eh? Es que es una ley española, no tienes que esperar a Bruselas. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Trámites de Burocráticos está colapsado? ¿Por qué traerte a un CEO de una compañía, ¿no? Para trabajar en España y traer talento a España es tan complicado? ¿Por qué? Si vienen de la Unión Europea, no. Todos los europeos entran, ¿no? Menos los británicos que se han salido. Pero si vienen de fuera de la Unión Europea, tenemos un problema. Vamos a ver si lo resuelven. Pues vamos a ver. Si toman el BOE, como dices tú. Pero si es que es un BOE. Que resuelvan. Buen día, buen negocio, José Carlos. Gracias, Business. Muchas gracias por toda esa fotografía.